Cordial saludo, mi nombre es Gisela Chaparro Villegas, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología, Imágenes Diagnósticas y a continuación les vengo a mostrar sobre las proyecciones estándar para la radiografía de la cintura escapular, que incluye lo que es hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares, en donde veremos la correcta posición del paciente, los factores técnicos aproximados, los criterios de evaluación para diagnosticar así correctamente lesiones o condiciones entre estas estructuras óseas. Comenzamos con la proyección estándar para el hombro, en donde se observa una proyección AP antero-posterior. Debemos de ubicar al paciente en posición supino o en bipestación. El brazo se extiende completamente pegado al cuerpo y en posición neutra. El haz principal de rayos X se dirige hacia la cabeza humeral del paciente. En la proyección lateral, el paciente se coloca al lado, apoyando el hombro a estudiar sobre el detector. El brazo se abduce a 90 grados y se rota internamente con la palma de la mano hacia arriba. Para la radiografía encontramos unos factores técnicos aproximados que es un kilovoltaje 60-70, unos miliamperios segundo de 15 a 20, una distancia de foco detector de 105 a 115 centímetros, el tamaño del chasis va de 24 por 30 centímetros, el rayo central va dirigida pues hacia la articulación glenumeral o basado en puntos anatómicos como la apófisis caracoides. Como se observa en esta imagen, debemos demostrar la porción proximal de la escápula, clavícula y húmero proximal, además también de tejidos blandos, y asimismo permite pues, evaluar la movilidad y detectar fracturas por compresión. Ahora vemos lo que es la proyección de la clavícula en una proyección AP, en donde debemos de ubicar al paciente en bipestación sentado en decúbito. Se rota ligeramente el cuerpo hacia el lado afectado, el brazo se extiende en abducción y el hombro se debe estar en contacto con el receptor de imagen. Se le pide al paciente que supine la mano. En la proyección lateral, el paciente se coloca de lado apoyando el hombro afectado sobre el detector, el brazo se abduce y se rota internamente con la palma hacia arriba para separar la clavícula de otras estructuras. Los factores técnicos aproximados para esta proyección de clavícula es un kilovoltaje 60-70, unos miliamperios segundos de 10 a 25, una distancia foco detector es de 100 centímetros, el tamaño del chasis lo vamos a encontrar de 24 por 30 centímetros y el rayo central va ubicado perpendicular a la zona media de la clavícula. En esta imagen pues debemos demostrar toda la clavícula central, las articulaciones externoclavicular y acromioclavicular y tejidos blandos circundantes. Para finalizar, las proyecciones para la articulación acromoclavicular es AP, en donde hemos de ubicar al paciente sentado en bipestación con el hombro directamente sobre el detector, el cuerpo debe estar sin rotación y los brazos relajados a los lados. Para evaluar la inestabilidad, el paciente sostiene pesas para aplicar tensiones, eso más o menos es de peso de 1 a 5 kilos. En proyección lateral, el paciente se debe colocar de lado apoyando el hombro a estudiar sobre el detector, el brazo se abduce y se rota internamente con la palma hacia arriba, lo que permite una mejor visualización y reduce la superposición de estructuras. Los factores técnicos es un kilovoltaje 60-70, unos miliamperios segundos de 10 a 25, una distancia de foco detector de 100 centímetros y el tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros. El rayo central va dirigida a la línea media del paciente a niveles de ambas articulaciones y la imagen debe mostrar claramente los extremos distales de la clavícula y el acromión, permitiendo así pues evaluar la alineación, espacios articulares, desplazamientos, hematomas, engrosamientos y ligamentos o fracturas. Bueno, en resumen, en esta presentación pues, se puede evidenciar la importancia de usar estas proyecciones estándar en radiografías de la cintura escapular, pues para sí mismo obtener imágenes claras y precisas. Además, se resalta pues, también lo que es la necesidad de conocer la correcta ubicación del paciente, los factores técnicos adecuados y los criterios de evaluación para identificar lesiones y patologías, lo que es del hombro, la clavícula y articulaciones acromoclaviculares. Gracias. Hola, mi nombre es Yuraisi Lázaro Contreras. Vamos a hablar sobre la radiografía de miembro superior, sus proyecciones estándar y sus factores técnicos del húmero, codo y antebrazo. El húmero, posición antero-posterior, se ubica el paciente en bipestación o en decúbito supino. La espalda debe que estar contra el receptor de imagen. El brazo afectado abduce y se centra en el detector vertical. En la posición lateral se ubica el paciente en bipestación o en decúbito supino. El paciente se coloca frente al detector con el lado lesionado más cerca al detector. El codo se flexiona al 90 grados y se coloca la mano del paciente sobre su estómago para así mantener la posición. Factores técnicos: kilovoltaje 60 y 70, miliamperios segundos 7-15, indicaciones del rayo central, dirección perpendicular al receptor de la imagen centrado en el punto medio del húmero. Tamaño del chasis 35 centímetros por 43 centímetros. Imagen resultante debe mostrar la corticol ósea, la trabécula ósea, estructuras anatómicas del húmero, una imagen de buena calidad, adecuada penetración, contraste y detalle de la estructura ósea. Criterios de evaluación: húmero proximal, el tubérculo mayor se visualiza de perfil en el lado lateral,
húmero distal y los epicondilios mediales y laterales del húmero se ven claramente de perfil. Tenemos el codo. Posición antero-posterior, se ubica el paciente en posición de sedestación, codo sobre el chasis y extensión completa del brazo. Lateral, se ubica el paciente en posición de sedestación, se apoya el brazo y el antebrazo sobre el chasis, se flexiona el codo a 90 grados y el pulgar debe mirar hacia el techo. Sus factores técnicos: kilovoltaje 50-60, miliamperios segundos, 2,5, distancia foco detector de imagen 100 centímetros a 120, incidencia del rayo X, el rayo central debe ir centrado en el epicóndilo humeral, el tamaño del chasis 18 centímetros por 24 centímetros, imagen resultante, se debe visualizar los cóndilos humerales, la cabeza del rayo y la articulación del codo. Criterios de evaluación: toda la articulación del codo debe estar incluida en la proyección junto a las estructuras óseas adyacentes relevantes. Bueno, tenemos el antebrazo. Posición antero-posterior, se ubica el paciente en posición de sedestación junto a la mesa de rayos X, el antebrazo extendido y la palma en supinación o hacia arriba con las articulaciones del codo y la muñeca en contacto con la mesa. Lateral, se ubica el paciente en posición de sedestación junto a la mesa con el codo a 90 grados y el antebrazo y la muñeca se colocan en contacto con el detector en un plano horizontal. Sus factores técnicos: kilovoltaje entre 50 y 60, miliamperios segundos entre 15 y 20, distancia foco detector de imagen entre 100 centímetros y 120, incidencia del rayo central. El rayo central debe ir perpendicular al receptor de imagen dirigido a la zona media del antebrazo. El tamaño del chasis entre el 24 centímetros por 30 centímetros o 35 centímetros por 43 centímetros según el tamaño del antebrazo. Imagen resultante: la proyección debe mostrar los huesos del antebrazo, el cúbito y el radio y las articulaciones del codo y muñeca. Criterios de evaluación: visualización completa del antebrazo con sus estructuras adyacentes, alineación y posición correcta y contraste y densidad adecuada. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jenny Rocío Pérez Rincón y en este espacio voy a explicarle un poco sobre las proyecciones radiográficas de miembro superior enfocadas en la muñeca, mano y los dedos, con unos aspectos técnicos básicos. Entonces vamos a iniciar con la muñeca o puño. Como proyección estándar tenemos la posterior anterior, que es la mano se coloca en pronación, con los dedos separados, articulación abierta, con superposición excesiva. Seguimos con la oblicua, que esa nos habla de que se rota la mano externamente a 45 grados desde la posición posterior anterior inicial. Y hablamos también sobre la lateral, que es el pulgar hacia arriba y la mano debe formar un arco con una cavidad palmar. Los parámetros técnicos aproximados que se proyectan esto es con aproximadamente de 50-60 kilovoltios con de 2 a 4 miliamperajes y la de enfoque de 100 miligramos. Pasamos a la mano, proyección estándar de la mano, que igual también nos brinda 3 proyecciones, que es la posterior anterior, paciente sentado con el brazo sobre la mesa, con posición pronada, con los dedos separados y en centro del receptor de imagen. Listo, con una posición también oblicua que se puede adoptar, centrada en el proyector de imagen e igual rotada con 45 grados hacia la pronación de inicio. Y la lateral, que esta se basa en rotar la mano y la muñeca hasta alcanzar una posición lateral verdadera, manteniendo la mano en una posición vertical. Y de esta posición tenemos de 50 a 55 kilovoltios, está la de 2 a 3 miliamperajes y de enfoque 100 centímetros. Los dedos de la mano, también igual tenemos la posterior anterior, mano es en pronación
con los dedos extendidos, colocar el eje longitudinal del dedo afectado en la línea con dirección longitudinal al receptor. Igual pasamos a la oblicua, que es el dedo rotado 45 grados hacia pronación o supinación, con una proyección de la articulación interfalángica proximal y los huesos de los dedos sin superposición de otros. Y por último, la lateral, que colocar la mano en posición lateral con el dedo pulgar arriba y el dedo afectado en completa extensión. Para eso tenemos unos parámetros técnicos aproximados, como que es de 50 kilovoltios, de unas 2 miliamperaje y de enfoque 100 centímetros. De esa, pues los criterios claves de incluir desde la falange distal hasta la cabeza del metacarpo en estudio de proyección. Tenemos que resaltar que la correcta ubicación del paciente y la elección de parámetros técnicos son esenciales para lograr una imagen diagnóstica de calidad. Garantizar los protocolos radiológicos y pues asegurar precisión en el diagnóstico y fortalecer nuestras competencias en el área de imagenología. Un saludo, mi nombre es Dimas Armando Reyes Salcedo y estaré desarrollando para el curso de imagenología convencional lo relativo con las radiografías de miembro inferior, incluye fémur, rodilla, pierna, tobillo y pie, teniendo en cuenta aquí las proyecciones estándar. Entonces encontramos de que estos estudios radiológicos o radiográficos son importantes en estos miembros porque pueden ser de apoyo o son de apoyo a los médicos tratantes para determinar algunas situaciones como traumáticas, como fracturas o en el caso que sean degenerativas, como por ejemplo una artrosis. Entonces tenemos que para el fémur hay dos proyecciones, antero-posterior, desde adelante hacia atrás, y una lateral. Estas son importantes porque van a determinar algunas anomalías que pueden presentarse acá. Se tiene en cuenta que el centro del rayo debe estar en la mitad del fémur en las dos posiciones y tienen en cuenta unos parámetros o unas configuraciones. En este caso decimos que hay un kilovoltaje. El kilovoltaje es la capacidad de penetración de esa energía al interior del tejido. Entonces, si faltara, por ejemplo, en una radiografía, se ve muy blanco. Y si estuviera muy aumentado, se miraría muy negro. Y pues el técnico juega con esos valores. Aquí lo que dan o lo que sugieren es que se manejen entre 70 a 80, ¿sí? Entre ese valor, ese rango, por así decirlo. El miliamperios por segundo ya tiene que ver con la exposición y con la resolución que va a quedar de la imagen. Entonces, pues esto también tiene que ver con el riesgo que va a correr el técnico. Entonces, lo ideal es que se valoren digamos, valores bajos, se usan valores bajos para evitar esa exposición, pero pues obviamente sin sacrificar la calidad de la imagen. Cuando no sea muy clara, pues hay que aumentarla. La distancia de foco dice que la distancia entre el foco y el chasis o la película está entre 1 metro o 1,10. Un chasis de 35 por 43 se debe tener un chasis grande, teniendo en cuenta que el fémur es un hueso grande. Es por eso. En las de la rodilla, entonces tenemos aquí también las mismas dos posiciones, anteroposterior y lateral. Ten en cuenta que anteroposterior se usa de cúbito supino, o sea, la persona está hacia arriba y está también dice que el centro de rayo debe estar a 2 centímetros por debajo del polo inferior de la rótula. Tiene unos valores acá de un kilovoltaje de 65 a 75 miliamperios por segundo de 4 a 8. La distancia de foco dicen que 1 metro y un chasis de 24 por 30 no es tan grande porque pues no es tan grande en este caso la rodilla, entonces lo que se quiere es que se concentre y no se disperse digamos, el material. En tibia y peroné, entonces tenemos dos posiciones, en este caso pues anteroposterior, la persona está de cúbito con la pierna extendida y ligeramente con una dorsiflexión, ¿sí? Apuntando los dedos hacia arriba y buscando como con los dedos angular o ubicar hacia la parte de la rodilla.
Y de lateral, pues está la persona de cúbito. Lateral, en ese sentido, tiene unos valores de 60 a 70 en kilovoltaje, miliamperios por segundo de 5 a 8, una distancia de foco de 1 a 1 metro, o sea, a 1 metro 10, un chasis de 35 por 43, un chasis grande, ya que debe incluir pues, las articulaciones y debe incluir la parte en la parte del tobillo, entonces pues es una gran distancia. Del tobillo también se tienen algunas proyecciones, en este caso está la anteroposterior, ¿sí? De adelante hacia atrás, está la oblicua, que esa está para evaluar la parte de la unión de tibia y peroné, y la proyección lateral, en este caso pues dice que el centro del rayo dirigido hacia el tobillo, unos parámetros que nos indica de valoración, de medidas, digamos, de valores de 55 a 65 en kilovoltaje, de 3 a 6 de miliamperios por segundo, una distancia de 1 metro, un chasis de 24 por 30, no es tan grande, entonces se usa un chasis pequeño. En el pie se usan tres proyecciones, la anteroposterior, que dice que es dorso plantar, el pie debe estar con una angulación de la rodilla, una flexión, para que se pueda tener la facilidad de colocar la planta del pie sobre la película, sobre el chasis. También está la oblicua y está la lateral. Tiene unos valores de 55 a 65, de 3 a 6 en miliamperios por segundo, una distancia de 1 metro y un chasis de 24 por 30, no es tan grande. Entonces decimos que la radiología es importante en este caso de las radiografías porque apoyan al médico a tomar sus decisiones y a realizar un planteamiento o un diagnóstico o un tratamiento para lo que encontraron. Muchas gracias por su atención. González, el tema que escogí exactamente es proyecciones adicionales en hombro, muñeca, rodilla y pie. A continuación, voy a compartir las proyecciones adicionales que presenta el hombro. En este caso voy a hablar del axial y de la transescapular. En la axial podemos visualizar acá en la imagen que la proyección se realiza en un paciente y debe estar en posición supina, es decir, acostado boca arriba, con el rayo dirigido hacia arriba desde una posición inferior a la articulación. En la transescapular, que es la escápula, acá en la radiografía siguiente, el paciente se debe estar en posición de pie o sentado al lado con el hombro afectado, extendido y rotado internamente para que quede lo más paralelo posible. En sí, el rayos X se dirige en la parte posterior del hombro perpendicular. ¿Listo? Acá están los factores técnicos que se pueden visualizar. Ahí indica cómo se debe, la imagen cómo debe resultar, cómo se debe detectar. En este caso se detecta el miembro superior en rotación externa, como lo que mencionaba anteriormente. Y acá podemos visualizar cómo se maneja el chasis o el paciente en este caso. La siguiente proyección adicional es de la muñeca. Voy a hablar sobre la oblicua y proyección de escafoides. Acá en la oblicua se utiliza más que todo en la proyección frontal AP y la posición lateral. Es la posición manera intermedia entre esas dos posiciones. Y aquí la proyección de escafoides. La proyección de escafoides se utiliza 4 vistas, como lo podemos revisar acá en las imágenes, que es la vista del carpo, la posterior anterior, las vistas del carpo, que es la PA, que es posterior anterior, la lateral, que es la que nos muestra acá, que es la PA, que es, discúlpame, lateral y oblicua AP, como lo estamos visualizando aquí en las imágenes. También acá lo siguiente vamos a mostrar los factores técnicos. La correcta posición del paciente debe estar sentado con el antebrazo y sobre la mano apoyado sobre la mesa, teniendo en cuenta la imagen que se visualiza. Ahí indica que el radio del cúbito está junto con todos los huesos del carpo, la articulación es carpometacarpianas. ¿Listo? La siguiente proyección es la de la rodilla. Voy a hablar en este caso la axial de rótula y la oblicua. Acá muestra unas imágenes
En este caso, el paciente debe estar en cúbito supino, boca arriba, tumbado en la camilla, es decir, acostado. Se le pide al paciente que doble la rodilla, como lo muestra aquí la siguiente imagen, que es a 60-90 grados según lo que se quiera estudiar. El haz del rayo X se dirige de manera tangencial a la rótula, como visualizamos ahí en la imagen, la segunda imagen, donde puede obtener una vista desde abajo de la articulación. La oblicua, el paciente se encuentra acostado de cúbito supino o sentado con la rodilla posicionada sobre la placa receptora, donde podemos ver creando un ángulo de rayos X en rotación que permite la visión completamente frontal, upper lateral y al lado lateral. ¿Listo? Ahí seguimos viendo la siguiente diapositiva de los factores técnicos que tiene, pues en este caso, el paciente debe estar como lo indicaba anteriormente, de cúbito supino, ligeramente rotada, como lo muestra en la imagen acá siguiente. ¿Listo? La siguiente proyección adicional es la del pie. Voy a hablar la oblicua, medial y lateral con carga. Estas dos proyecciones, el paciente se debe colocar de cúbito supino con la rodilla flexionada hasta que la planta del pie descanse sobre el chasis, como lo que muestra en la primera imagen. Y la de carga, el paciente debe debe colocarse de pie y apoyar el peso sobre la plataforma, colocando el pie en una posición lateral. ¿Listo? Se rota el pie hacia afuera de manera que quede completamente lateral, que es como lo que muestran las imágenes ahí, es decir, de perfil, y se coloca sobre el chasis de la radiografía. Ahí están los factores técnicos. Acá lo que indicaba con la radiografía con carga, acá hay una imagen donde se muestra cómo se posiciona el paciente. La del calcáneo, el protocolo especial, el paciente debe estar de cúbito supino, pierna extendida, el pie en dorsiflexión máxima con la planta perpendicular del detector, como lo muestra aquí la imagen. Acá la primera imagen no hay como un soporte ni nada, sino acá tenemos como la otra imagen, como que hay un elástico o algo que se le da al paciente para poder ver bien el calcáneo. Acá están los factores técnicos aproximados sobre el calcáneo, que cómo se debe tomar el tamaño del chasis y las demás criterios. Eso es todo. Bueno, feliz noche.